is a demonstration of Wirecast. Oh mi Dios, hay ángeles presentes en este lugar y sentimos tu presencia a través de ellos. Por eso te cantamos y te alabamos con alegría y con gozo y te decimos así. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, Señor. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cantemos con alegría. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Siente tu presencia, Señor. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿Sabes lo que pasa cuando los ángeles llegan? Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ríe, ella ora y congrega. Enfrenta el infierno y combate el mal. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este subprograma Luz y Esperanza. Los saluda con un gusto de siempre un servidor y amigo, Mario Treviño, y agradezco mucho que esta mañana ya de sábado 13 de abril del 2013 nos esté acompañando una vez más en esta transmisión a través de Canal 9 de Conocable. Gracias también, desde luego, a aquellas personas que nos sintonizan a través de internet. Es una transmisión en vivo desde Piedras Negras, Coahuila, y estamos transmitiendo desde luego su programa Luz y Esperanza. Mis hermanos, después de agradecer cómo nos han acompañado durante todo este tiempo a través de este programa de Luz y Esperanza, hoy estamos ya viviendo la tercera semana del tiempo de Pascua, tercer domingo del tiempo de Pascua. Jesucristo ha ido todavía preparando poco a poco su plan de salvación desde un principio, y hoy nos va a dar un importante mensaje que todo mundo tenemos que tomar en cuenta. Hay un muy nutrido evangelio que nos dice hoy la liturgia de la iglesia del apóstol según San Juan. Y desde luego también lo que es la primera lectura, también unos fragmentos muy importantes que quiero compartir con todos ustedes, porque es muy importante que hoy tengamos en cuenta estos mensajes que nos da la reflexión del Evangelio de hoy. Mis hermanos, estamos, repito, en la tercera semana del tiempo de Pascua, continuamos en el ciclo C. Y hoy el evangelista San Juan tiene algo sumamente serio e importante que transmitirnos. Recordemos que ya San Juan, un hombre, cuando escribió este evangelio, un hombre ya casi de centenario, 90 y tantos años, nos da una importante visión en el libro del Apocalipsis o la revelación de San Juan. Hoy comentaremos también un poco de esta información que es inspirada desde luego por Dios Padre a través de este discípulo amado, aquel joven que llamó en una ocasión cuando estaban en el mar de Galilea. Hoy vamos también a comentar un poquito respecto a lo que es la iglesia que Cristo quiso construir, cómo quiso que Cristo fuera su iglesia a través de todos estos acontecimientos que nos van revelando poco a poco cómo es que Cristo formó la iglesia y qué cosas tenía que constituir la iglesia para que fuera realmente fundada por Cristo nuestro Señor.
Así que mis hermanos, pues vamos a estar muy al pendiente de esta información que hoy les compartiré en unos momentos. Hoy no tuvimos ningún invitado, por cierto, pero vamos a compartir con ustedes de manera personal todo lo que es la reflexión de este evangelio. Pues bien, mis hermanos, vamos a dar lectura a lo que es hoy el Santo Evangelio según San Juan. Les pediría a todos en casa, desde luego, que escuchemos con mucha, pero mucha atención y respeto este evangelio de la palabra que hoy nos presenta la liturgia de hoy. Así es que voy a dar lectura en este momento. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esperado este momento,
Wirecast. Estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como Demonstration yo. of Wirecast. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, This is a demonstration of nunca lo Wirecast. compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Wirecast. Como yo. Demonstration of Wirecast. Gracias por seguir con nosotros después de presenciar este bonito video sobre el amor de Dios, cosa que viene muy a relucir ahora con este evangelio. Mis hermanos, vamos a situarnos en dónde estamos ubicados ahora en este evangelio. Recordemos que la semana pasada Jesús se había presentado ante los discípulos que estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. En ese tiempo, la semana pasada,
Él sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo: todo lo que ustedes perdonen quedará perdonado en el cielo, y todo lo que ustedes dejen de perdonar quedará sin perdonar en el cielo. Hoy por tercera vez Jesús se presenta a los discípulos, pero quiero que vayamos al escenario real de estos acontecimientos. Estamos hablando que en ese tiempo había un tiempo de mucha dificultad, había mucha persecución, los discípulos del Señor se habían dispersado un poco. De hecho, cuenta hoy el Evangelio que solamente 7 estaban en esta barca, en aquel mar de Galilea, donde años atrás, unos 3 años aproximadamente, Jesús había llamado también a Pedro, Juan y Santiago. Hoy están otra vez ahí reunidos con un aparente desaliento por haber vivido la tremenda experiencia de la crucifixión del Maestro, un poco desalentados, algo con cierta desesperanza. Ellos regresan otra vez a sus labores cotidianas. Pedro llega a su barca, Juan, Santiago, Tomás el mellizo y otros de sus discípulos están nuevamente en sus labores cotidianas, realizando las labores de pesca, que era el sostenimiento de sus familias, de su gente, desde luego. Entonces están otra vez aparentemente con las redes y con la barca, simple y sencillamente. Dice el Evangelio que durante la noche fueron a pescar, todos muy de alguna manera dándose ánimos. Dice Pedro: vamos a pescar, y todos inmediatamente se reúnen y van a pescar. Pero suele suceder que en el mar de Galilea no todo el tiempo la pesca es muy abundante, y este es el caso que hoy el Evangelio de San Juan nos narra. Dice que durante toda la noche no pudieron pescar nada. Muy de mañana al amanecer, probablemente entre la brisa, ven ahí a una persona que les llama desde la orilla del lago Tiberíades. Dice el Evangelio que aún no reconocían que era el Maestro, pero les dice que echen la red otra vez por el lado derecho de la barca. Tal vez generalmente los pescadores estaban acostumbrados a echar la red por el lado izquierdo de la barca. El lado derecho o el este significa el pueblo no judío, el tiempo en que los no judíos también deben de acatar el mensaje de salvación del reino. Dice el texto evangélico que después de que sacaron la red venía totalmente repleta. Habla aquí de una cifra que por supuesto es simbólica: 153 peces. En aquel tiempo esta cifra nada más representaba lo que es la plenitud y la universalidad de las personas, es decir, todas las personas. Algunos teólogos sugieren que se refiere a las 153 especies de pescados que hay en el océano. Lo cierto es que se refiere a una plenitud, es decir, a todo mundo, judíos y no judíos, es la labor de la pesca. Siempre la pesca en tiempos bíblicos ha representado de manera muy directa lo que es la misión de la iglesia, el de pescar, pero pescador de hombres, tal como Jesús le dijo hace tiempo atrás, antes de este evangelio, a Pedro, que yo te haré pescador de hombres. Y hoy seguramente vuelven otra vez ellos a retomar como con este calidez y este gran amor de servicio que Jesús les llama a la orilla del lago Tiberíades, y donde está presentándoles unas brasas ya con ahí el pan y el pescado que Jesús les tenía preparado, un desayuno. Vuelve otra vez a iniciarse ese aliento, esa esperanza nuevamente de que no todo está perdido. Ya algunos de los discípulos, 4 de ellos, Judas ya había desde luego fallecido, todos conocemos la historia, y estos 7 discípulos se habían pues de alguna manera desintegrado de estos otros 4 restantes, probablemente por la situación de la muerte y la resurrección de Jesús. Habían desintegrado un poquito el grupo de los 12. Desde luego vemos que más adelante, como se nos va narrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de alguna manera un quinto evangelio, podríamos decir, cómo se vuelve otra vez a incorporar ese 12º apóstol que faltaba, porque Dios había prometido a través de Jesucristo su Hijo que ni uno de ellos se perdería. Ya viene la elección de ese apóstol que fue Matías. Hay una especie como de cónclave en aquel tiempo en el que se realiza esa elección
de ese 12º apóstol. Pero miren, mis hermanos, aquí viene algo bien importante y yo aquí es donde quiero centrar este evangelio de esta pesca milagrosa que ya en años antes ya había sucedido también en otros tiempos, en pescas milagrosas que no se explicaban los discípulos de Jesús. Un ejemplo es en el evangelio de San Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11, cuando Jesucristo le dice a Pedro: llévame mar adentro y echa las redes otra vez. Entonces ahí se realiza esa pesca milagrosa, símbolo, quiero repetir, símbolo de la importancia y la misión que tenemos nosotros en la iglesia, no solamente en los obispos o en el Santo Padre, sino en el compromiso que todos los cristianos católicos como laicos tenemos también la labor de evangelización. Así pues, cuando se refiere a una pesca, obviamente está ligada totalmente a lo que es la misión de evangelización, que es tan importante hoy en nuestros tiempos. Fíjense, mis hermanos, cómo Jesucristo, después de que sucede este acontecimiento y que una vez que han almorzado todos, seguramente en un ambiente de mucha ternura, de mucha fraternidad, de aliento para los apóstoles que quizás estaban un poco, repito, desalentados, con un poco de esperanza por lo que iría a pasar. Recuerdo que la semana pasada estaban ellos a puerta cerrada por temor a los judíos. Seguramente en todos estos tiempos, después de que Jesús resucitó, los apóstoles aún seguían con esa incertidumbre, todavía no recibían desde luego el mensaje completo de lo que es el plan de salvación que Dios tenía preparado para ellos. Y miren cómo Jesús de repente toma a Simón Pedro y le dice: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Una vez que están reunidos ahí en la orilla del lago Tiberíades, le dice Jesucristo a Pedro personalmente, en su propia cara: Simón, hijo de Juan, Simón Barjona. Fíjense cómo le vuelve a llamar Simón, ya habiéndolo nombrado Pedro anteriormente, como queriendo retomar otra vez el compromiso que había realizado con Pedro y los apóstoles. Y le dice: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro desde luego contesta rápidamente: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le da esta encomienda: apacienta mis corderos. Entonces le vuelve a preguntar, lo vemos en el texto de hoy, por segunda y por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez: Simón, ¿me amas? Y Pedro, ya entristecido porque esto le recordó la triple negación que había hecho durante la pasión de Jesús algún tiempo atrás, pocos días atrás, semanas atrás. Entonces Pedro vuelve a retomar ese compromiso. Lo negó 3 veces, ahora 3 veces afirma que lo ama. Y la tercera vez le dice Pedro claramente: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Y por tercera vez Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa, mis hermanos, esto? ¿Cómo quiso Cristo que fuera su iglesia? ¿Cómo quiso fundarla? Poco antes, a mitad de su ministerio, durante esos 3 años y medio promedio, Jesús le dice a Simón Pedro todavía: Simón Barjona, hijo de Juan, bienaventurado tú que se te ha concedido que los misterios del reino de Dios lleguen a ti. Y ahora te digo que tú eres Kefas, o sea, roca, o sea, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y miren lo que dice Jesús a Pedro muy claramente, y esto está registrado en los evangelios. Dice: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te doy las llaves del reino. Y miren lo que importantísimo que dice Jesús, cómo está construyendo poco a poco su iglesia. Le dice: todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Atar y desatar, mis hermanos, significa poner vínculos, leyes, normas. Hoy en el evangelio nos dice claramente Jesús otra de la potestad que Cristo quiso que tuviera su iglesia, la forma, su estructura. Hoy le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. De alguna manera Cristo está dando a entender, al referirse a los corderos se refiere a los obispos, y al de referirse a las ovejas se refiere a todos los feligreses, a todos los fieles. Por lo tanto les dice: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas.
Cristo quiso que hubiera un pastor supremo. El pastor supremo en este caso fue Pedro el apóstol. A él lo nombró jefe supremo de la iglesia y lo deja encargado y le da la facultad de la jurisdicción, es decir, la triple potestad de la iglesia que Cristo ha conferido a los apóstoles es el poder de jurisdicción, al decir atar y desatar, poner leyes, normas, reglamentos, vínculos. Le da también el poder de jurisdicción cuando dice todo lo que apacentar tu pueblo, es decir, apacentar a los obispos y apacentar a los fieles. Apacentar significa gobernar y regir, es decir, Él es el que va a decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y Cristo se ha comprometido, lo acabamos de leer, a que lo que Pedro haga aquí en la tierra, Él lo respetará en el cielo. Esto desde luego, mis hermanos, nos lleva a la conclusión de que Pedro, el apóstol, es infalible, es decir, Cristo no se puede equivocar. Al momento en que Pedro ejerce su magisterio y su ministerio, desde luego es infalible automáticamente. No es una perenidad de Jesús, siempre lo he dicho. Él dejó responsable a Pedro en la iglesia y le ha dado el poder de la jurisdicción y el poder del magisterio. El poder del magisterio se refiere a que tiene la autoridad de enseñar con autenticidad. Y lo quiero repetir, tiene la autoridad de enseñar con autenticidad, es decir, sin error y con autoridad. Todo lo que el Pedro diga es algo que Jesús va a respetar en el cielo, así lo ha prometido Él en su palabra. Entonces ahora dice, apacienta mis corderos. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la mitad de los capítulos aproximadamente, Pedro nos está narrando cómo Él manda a sus discípulos a que vayan y que no se enseñoreen de las ovejas del Señor. Esto se lo dice a los discípulos. ¿Quiénes serían ahora esos discípulos? Son los obispos que hay en todo el mundo. ¿Y quién es el pastor supremo que hoy está actualmente? Es el Papa Francisco, a quien por cierto quiero rescatar una importantísima frase que hoy nos dice también el Santo Padre, el Papa Francisco. Quiere que los pastores huelan a oveja. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que la iglesia está retomando cursos nuevos, está retomando cosas nuevas y que Él tiene la facultad para poder atar y desatar, y que puede perdonar o no perdonar, y que puede regir y puede dar el magisterio, tal como lo dice Jesús antes de ascender a los cielos, que estamos por vivir ya próximamente la ascensión del Señor y luego vendrá el tiempo de Pentecostés. Muy importante que vamos a estar comentando todos estos puntos. Les dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo como en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los discípulos, todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está el poder de santificación. Aquí está el poder de santificación y dicen, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí está el poder del magisterio. El colegio apostólico que está cumplido, está contemplado por los apóstoles y el Papa, es decir, significa que ese es el magisterio de la iglesia. Todo lo que ellos se lleven a cabo, tal y como nos va narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que van haciendo ellos, van instituyendo diferentes presbíteros en las diferentes comunidades. Esa es una labor donde siempre Pedro ha estado presente. Y lo vemos como en el primer concilio de Jerusalén, por allá en el año 49, Pedro y Pablo están presentes. Bernabé, también un discípulo de Pablo, están presentes para determinar cuál va a ser el camino de la iglesia. De esta manera es como el Papa y los apóstoles, el Papa y los sucesores de los apóstoles están trabajando en el mundo para cómo va la iglesia conduciéndose. Viene también el poder de la jurisdicción, repito, es una forma también en que el Santo Padre es el que determina cómo van a hacerse las cosas. Y estamos viendo ahora actualmente a su santidad el Papa Francisco cómo está haciendo cambios muy fuertes en la iglesia y está permitido. Él es infalible al momento de ejercer su ministerio como supremo pastor de la iglesia, encomendado por Dios.
por Cristo mismo, al momento en que asciende a los cielos, deja exactamente a este colegio apostólico al tanto y al cargo de cómo va a ir surgiendo la iglesia. Vemos estas sorpresas que realmente no son sorpresas, son realmente cosas que se han debido de estar haciendo en la iglesia, como nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos está dando grandes lecciones, sobre todo de humildad. Ahora que dice esta frase que los pastores deben oler a oveja, es muy cierto. Un pastor realmente tiene que estar involucrado con su rebaño, con sus ovejas. Debe de mezclarse entre ellos para guiarlos. Ya la próxima semana, el próximo domingo, cuarto domingo de Pascua, veremos cómo Jesucristo, según San Juan 10:14, nos dice: yo soy el buen pastor. Las ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Por lo tanto, el buen pastor es aquel que conoce sus ovejas. Y hoy el Papa Francisco nos está dando una gran lección. Está retomando ese gran compromiso, y no porque los antecesores de él no lo hayan tenido, sino que la iglesia va evolucionando, y el Santo Padre, con esa facultad y esa triple potestad que Cristo le encomendó y le dejó a su cargo, él está haciendo los cambios que considera pertinentes para que esta iglesia siga adelante, siga vigente. Vemos cómo hoy en la primera lectura, mis hermanos, del libro, por cierto, de los Hechos de los Apóstoles, había un gran maestro llamado Gamaliel, que en aquel tiempo era muy cercano a los sumos sacerdotes y al cuerpo del Sanedrín, que era la suprema corte de justicia, por decirlo así, en el pueblo judío. Era la máxima autoridad. Así es que cuando ve que los apóstoles de Jesús andaban anunciando el evangelio, él los manda a azotar. Les dice que no anden diciendo nada en el nombre de Jesús, y los manda a azotar, y ellos aceptan con mucha alegría y con ese dolor, aunque sea un dolor. Ellos dice la carta de los Hechos de los Apóstoles, que ellos salieron muy gustosos por sufrir los azotes por causa de Jesús. Pero dice, me llama mucho la atención, hermanos, cómo el poder de evangelización no puede ser interrumpido por hombres. Hoy dice la primera lectura que este apóstol les dice a estas personas que él debe obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos, que según esto representaban el pueblo de Dios o la potestad de Dios en la tierra, mandan a que interrumpan la labor de evangelización, es decir, la predicación del reino de los cielos. Lo interrumpen, pero ellos siguen afanados en hacerlo. Entonces este gran maestro llamado Gamaliel, que por cierto fue uno de los maestros del gran Saulo de Tarso, quien fuera ahora Pablo, el apóstol de los gentiles, de las naciones, él mismo le dice al sumo sacerdote, le dice: no estaremos luchando en contra de Dios, porque si ellos son de Dios, nada va a poder interrumpir que ellos realicen su evangelización. Por lo pronto dice: déjalos que ellos sigan adelante, porque si son de Dios, nada los va a poder interrumpir. Como inmediatamente se nos viene a la mente, mis hermanos, la pesca milagrosa. Cómo Jesucristo se hace presente hoy, como ya lo hizo a mitad de su ministerio, para realizar una pesca milagrosa. Es decir, hay mucho que evangelizar todavía, hay mucho labor que realizar. Nosotros también como iglesia, como filigreses católicos, estamos abiertos también a todas las denominaciones para que juntos se esté cambiando este mundo y que se vaya evangelizando, que se vaya instaurando ese preciado reino de Jesús, el reino de los cielos. Aunque muchas personas piensan que el reino de los cielos significa un lugar donde Dios nos quiere poner o un lugar donde nos quiere establecer, pero en realidad el reino de los cielos, instaurarlo, significa toda una transparencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, todo un estilo y forma de vida y de pensar. Ese es el reino de Dios, el que Jesucristo se ha ido esmerando poco a poco. Todo desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el profeta Zacarías, el profeta Malaquías anunciaron esa venida de Jesús. Cuando llega y nace en Belén, por allá en el año 3 o 4 antes de nuestra era, nace Jesús y empieza a ir creciendo en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio, y luego a los 12 años es sorprendido en el templo enseñando con los maestros de la ley, y luego después viene durante su ministerio, por allá en el año 30 aproximadamente,
inicia su ministerio, ha ido preparando todo con mucho tiempo y viene, y estos 3 años o 3 años y medio de que él estuvo iniciando toda la labor de predicación, toda la verdad acerca de Dios, lo que consiste el reino de los cielos y la forma en que él mismo voluntariamente se entregaría para la redención de todos los pecados y la muerte de toda la humanidad, lo ha terminado y ahora viene la resurrección. Estamos ahora viviendo el tiempo de la Pascua, el tiempo en que durante estos 40 días posteriores a la resurrección, Jesucristo se ha ido apareciendo a diferentes personas para dejar todo finiquitado, dejar todo terminado, listo para el día en que Él parta al cielo en la llamada ascensión del Señor, cosa que veremos aquí en su momento. Pero quiero decirles cómo Jesucristo ha ido preparando todo esto desde tiempos tempranos para ir creando su iglesia y la crea y la instituye sobre una forma rígida, sobre una roca que es Pedro, que eso obviamente lo hace indestructible. Claramente le dice, y lo repito, le dice a Pedro: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que tú ates, quiero repetirlo otra vez, todo lo que ates tú en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, mis hermanos, nos da más certidumbre de que Pedro tiene la facultad, y los sucesores, y digo los sucesores porque también Jesús le dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podrá cumplir entonces su promesa cuando Pedro, Simón Kefas, Simón Barjona, en el año 66, 67 aproximadamente muere? ¿Cómo podrá cumplir Jesús su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si no es con una prerrogativa de Pedro? No de Jesús, de Pedro. Pedro es el que va teniendo otros apóstoles sucesores que son los santos padres. Ya hemos dicho en otras ocasiones que hoy el Papa Francisco es el Papa número 266 y que ininterrumpidamente se ha venido trayendo toda esta historia durante casi 2000 años, a partir del tiempo del año 33 aproximadamente, en cuando surge la iglesia del Pentecostés, donde reciben todos el Espíritu Santo. Pero veíamos, hermanos, la semana pasada en el Evangelio, en la segunda semana de Pascua, cómo los discípulos reciben ya el soplo del Espíritu Santo. Jesús les dice: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. ¿Y qué les dice ahí a todos? Estaban a puerta cerrada Pedro y los apóstoles, excepto Tomás, como ya vimos la historia. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué les da facultad ahí? Les dice: todo lo que ustedes perdonen quedará perdonado. Otra vez les vuelve a dar otra potestad, otra facultad que pueden tener ellos, la certidumbre y la certeza, valga la expresión, de poder perdonar los pecados aquí en la tierra. Nosotros tenemos ese gran sacramento de la confesión y reconciliación que nos da el permiso para poder nosotros ser perdonados o no de nuestros pecados aquí en la tierra por una persona humana como nosotros, aún con sus debilidades. ¿Por qué digo sus debilidades? Porque los apóstoles seguramente en esos tiempos había una situación política muy difícil, eran perseguidos, eran maltratados, eran todo el tiempo acechados por los fariseos, y eso los convertía en personas pusilánimes. Es decir, que tenían mucha vulnerabilidad ante ellos, pero sin embargo, aún con sus debilidades, por eso Jesús hoy en el Evangelio le dice a Pedro: me amas más que estos, por tercera vez, para complementar esa triple negación de Pedro durante la pasión de Cristo. Y esto hace que confirma a Pedro. Y de esta manera le da a entender también, una vez que ha terminado estas 3 preguntas, como queriendo Jesucristo asegurarse que Pedro ha entendido el mensaje, le da la forma en que va a entregar su vida para glorificar a Dios. Fíjense, mis hermanos, qué importante es esto. Todos los apóstoles, excepto Juan, sufrieron el martirio y con eso glorificaron a Dios. Esa es una forma en que Cristo quiso fundar su iglesia, y que hasta nuestros tiempos, como lo seguiremos viendo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús ha ido
ha ido manifestándose a través del Espíritu Santo para poder conducir la iglesia, dependiendo o aún con todos los problemas que hay en el mundo. La iglesia de siempre seguirá, seguirá y seguirá, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y al hablar los poderes del infierno, no me refiero solamente a las cuestiones del mundo. En la misma iglesia, y lo voy a decir con toda responsabilidad, también hay diferencias, hay divisiones, y sin embargo ni lo interno ni lo externo podrá terminar o acabar con la iglesia. La iglesia seguirá hasta la consumación de los siglos. Así lo ha prometido Jesucristo, y Él asegura estar con nosotros, es decir, con los apóstoles y todos sus sucesores, y el Papa y el Pedro y todos los sucesores, hasta la consumación de los tiempos, hasta el fin de la historia, o llamémosle hasta el fin del mundo si queremos. Así es como Cristo ha prometido que Él hará presencia en todos nosotros. Así es que, mis hermanos, es una importante mensaje que tenemos que tomar en cuenta, y que no podemos nunca bajar la guardia de la evangelización. La evangelización seguirá llevándose a cabo todo el tiempo, porque así lo dijo Jesús, según San Mateo 24:14, dice: el mensaje de la proclamación del reino de Dios será anunciado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora que Jesucristo va a presentarse casi antes de la ascensión a los discípulos, a Pedro y a los 11 apóstoles, a los 10 apóstoles, les va a decir bien claramente algo muy importante. Esto lo pueden ustedes constatar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde dice Jesucristo, dice en este libro, dice: pronto recibirán la fuerza del Espíritu Santo, y ustedes serán mis testigos, empezando en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y en todos los extremos de la tierra. Es decir, que seremos testigos de Él durante toda la eternidad, durante todo el tiempo de que dure este tiempo, o como le llama Jesús, le llama al tiempo de los últimos días. Es decir, el tiempo en que Jesús ha partido al cielo a la derecha del Padre, y hasta su segunda venida, que es la parosía, significa en los últimos días. Es decir, así le llama a este tiempo los últimos días. Entonces, durante ese tiempo el Espíritu de Cristo, repito, estará guiando al pueblo, y lo vamos a ver aquí mismo en este programa, el tiempo cuando sea el tiempo de Pentecostés. Ahí veremos cómo Cristo sigue tomando cartas en el asunto. No significa que Cristo dejó a Pedro y Él se excluyó de todo, sino que seguirá a través de Pedro y sus sucesores, guiando la iglesia por el camino hasta donde tenga que llevarla y como tenga que llevarla. Pero nos ha dado esta triple facultad de la iglesia, y se los quiero repetir: la facultad de la jurisdicción, es decir, de todo lo que puede permitirse y no. Él tiene la ley, tiene los reglamentos para poder hacer y deshacer en cuanto a la iglesia, y Cristo respetará eso en la tierra. También viene el poder del magisterio, es decir, de enseñar con autoridad y autenticidad, porque ahorita cualquier persona puede enseñar, pero ¿será auténtico lo que está enseñando? ¿Habrá una doctrina formal fomentada en Pedro, en roca, que algo que sea indestructible? Hay que tener cuidado también quiénes son esos maestros que están enseñando, si vienen desde los apóstoles o no. Por eso la Iglesia católica es santa, católica, apostólica y romana. Es decir, que es apostólica porque viene desde los apóstoles, y es indestructible porque viene desde Pedro, Kefas, roca, algo fuerte. Ya decía Jesucristo en una de sus parábolas que aquel hombre que no escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica se parece a un hombre que hace una casa sobre la arena y se desvanece cuando se viene la marea. Pero ¿qué dice cuando la construye sobre roca? Entonces la marea no la podrá destruir. Eso es lo que nos da a entender Jesucristo ahora en este tiempo, que está la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó a la forma en que Él quiso, con su sabiduría, con sus ideas, la ha cimentado en Pedro, o sea, en roca firme que es indestructible, y las columnas de este edificio es los apóstoles. Son las columnas principales. Se habla en el Evangelio que es Juan y Santiago y Pedro, son las columnas principales,
Y no olvidemos que la piedra angular es Cristo. Ya nos decía en semanas pasadas el Evangelio que la piedra que los constructores rechazaron es ahora la piedra angular. Y los cimientos son los apóstoles, es decir, Cristo es la piedra angular y Pedro es la roca donde está cimentando su iglesia. Y lo quiero repetir para que no nos quede ninguna duda. Le dice, tú Simón, bienaventurado tú Simón Barjona, era el nombre original de Pedro. Le dice, yo te digo ahora tú eres Pedro, o Kefas, o roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado también en el cielo. A ti te doy el poder del magisterio, a ti te doy el poder de la jurisdicción, a ti te doy el poder de la santificación. Todo lo que tú hagas te hará infalible porque Cristo es perfecto y Cristo no se equivoca y no puede dejar esas llaves o no pudo dejar esa potestad a alguien que pudiera equivocarse. Por eso Pedro es infalible cuando ejerce su magisterio, su ministerio. Es decir, cuando lo hace ex cátedra, es decir, no puede hacerlo cuando está fuera del ministerio. Obviamente sí puede tener debilidad, y lo vimos hoy en Pedro cuando le dice, ¿me amas más que estos? Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Es decir, Dios conoce perfectamente la debilidad del hombre, conoce sus menesteres, sus debilidades, pero Cristo quiso que en esta persona, en la persona de Pedro y sus sucesores, quedara fundamentada lo que es la iglesia. Mis hermanos, vamos a un breve corte comercial de nuestros patrocinadores y enseguida terminamos para terminar con esta reflexión del Evangelio de hoy. Gracias por seguir con nosotros. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar. Escucha su voz. Si abres la puerta, Él entrará en tu corazón. Él te llama. Escucha su voz. Si abres la puerta, Él entrará en tu corazón. La puerta de la fe, la puerta de la luz, la puerta que te lleva a Jesús. La puerta de la fe, la puerta de la luz, la puerta que te lleva a Jesús. Solo por Ecolocable. En Clínica San José contamos con hospital, urgencias, farmacias, laboratorio, rayos X, mamografía, cirugía laparoscópica y ecosonogramas. Estamos ubicados en calle Terán número 113, Poniente, esquina con Galeana, en zona centro. Y estamos a sus órdenes al teléfono 782-5551. Tal vez él también es parte de tu imaginación. No. Administration of Wirecast.
Hospital Inglés de Piedras Negras, calidad médica profesional. Contamos con el equipo de diagnóstico más especializado, con el personal más capacitado para brindarle la mejor calidad y servicio. Pregunte por nuestros excelentes paquetes de cirugía y cirugía plástica con el Dr. José Ángel Rodríguez. Todos los paquetes de maternidad incluyen el servicio más completo con la mejor atención. Tenemos habitaciones completamente acondicionadas para la comodidad del paciente y sus acompañantes. Visítenos en Avenida 16 de septiembre, número 804, Colonia Las Fuentes, o llámenos al 783-7822 y 783-7816. Hospital Inglés de Piedras Negras, calidad médica profesional. Oh mi Dios, hay ángeles presentes en este lugar y sentimos tu presencia a través de ellos. Por eso te cantamos y te alabamos con alegría y con gozo y te decimos así. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones. This is a demonstration of Wirecast. Cine MX nos lleva a la época de oro del cine mexicano y que nos guía por el camino del recuerdo con los grandes actores, actrices, directores y sus historias. This is a demonstration of Wirecast. Al servicio de la profesión médica del norte del estado, Clínica México cuenta con un hospital, laboratorios, farmacias y rayos X, con urgencia a las 24 horas del día, al teléfono 782-0377. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. Por mis venas recorrió. This is a demonstration of Wirecast. Alison Dubois, la única persona que se alegra al oír el despertador. Medium, nuevos episodios. En AXN. This is a demonstration of Wirecast. En Mueblería Guillén contamos con un extenso surtido de muebles en línea blanca, salas, recámaras y cocinas integrales sobre medida. Solo traiga sus medidas, diseño y presupuesto. Estamos ubicados en Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto, 2408, Colonia San Felipe. This is a demonstration of Wirecast. There isn't anything. Multimedios Televisión, el canal que todos vemos. Solo por Ecolocable. This is a demonstration of Wirecast. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ríe, ella ora y congrega. Enfrenta el infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, esta es tu... Gracias por seguir con nosotros, hermanos. Quiero aprovechar antes de dar la terminación de la conclusión del Evangelio. Quiero también agradecer y felicitar a todas las personas que
Han venido hermanos nuestros de Monterrey, Linares, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Saltillo y desde luego desde la diócesis de aquí de Piedras Negras por esta reunión posplenaria que se está llevando a cabo ahorita en el Santuario de Guadalupe. Es una reunión posplenaria de provincia y hay ahorita aproximadamente 25-30 personas de diferentes lugares que he mencionado y que están reunidos ahorita llevando a cabo esta reunión posplenaria. Muchas felicidades, que Dios los ayude, que sigan adelante y bienvenidos aquí a todos. Quiero enviar un saludo también a todos mis compañeros cursillistas que están trabajando ahorita exactamente en este momento, arduamente también en esta labor, la Escuela de Dirigentes. Un saludo especial para esa bienvenida que se les está dando a todas estas personas, a nosotros que nos tocó ser anfitriones. Así es que un saludo y Dios los bendiga en todos estos eventos que están realizando, así sea. Mis hermanos, estamos ya por terminar. Voy a hacer un breve comentario conclusivo de lo que es este evangelio. Quiero decirles y quiero exhortaros a todos mis hermanos a que esta labor de evangelización no se detenga por nada del mundo. Quiero hacer alusión a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, quien al inicio de su pontificado, lo primero de las cosas que dijo fue que mantuviéramos la fe y la perseverancia en la evangelización. Es decir, hay un rumbo nuevo y no porque no se haya estado haciendo con los papas anteriores. Tenemos la gran experiencia del Papa Juan Pablo II, beatificado ya. Es decir, la labor de evangelización deberá seguir siempre y nunca deberá detenerse. Hoy el Papa Francisco, hoy su santidad, nos exhorta otra vez a retomar más bien esa convicción de la necesidad que hay de evangelización en todo el mundo. Se ha acercado más a los más desprotegidos, a los más pobres. Este rumbo que está tomando la iglesia, que les decía hace un momento, es el poder que ha conferido Jesús directamente al Santo Padre a través del Espíritu Santo para que guíe a la iglesia por el sendero que debe de ser. Yo me imagino, ¿verdad? Si me permiten una comparación, es como Dios, es como una persona que está jugando al ajedrez y sabe qué mover y qué no mover con tal de lograr el objetivo. Dios está manejando todo esto a través del Espíritu Santo para llevar la iglesia al fin que Él quiere llevarla, a una evangelización total, que es lo que realmente nos hace falta a todos nosotros. Y quiero decirles, mis hermanos, que uno tiene que buscar ese conocimiento de Dios para poder entonces ayudarle de alguna manera a Dios a cumplir su objetivo de salvación. Quiero hacer alusión a un texto bíblico muy importante que ya desde antiguos tiempos, en el Antiguo Testamento, nos viene impulsando el libro de los Proverbios en su capítulo 2, versículos del 1 al 6, donde nos dice respecto a esto lo siguiente. Dice Dios Padre, Yahvé, en el Antiguo Testamento dice: Hijo mío, acoge mi enseñanza y guarda mis palabras. Abre tus oídos a la sabiduría y doblega tu corazón hacia la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Dice, busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el gran temor de Dios y así hallarás el conocimiento de Yahvé, o sea, de Dios. Es decir, que estamos llamados todos a tener ese conocimiento, pero como dice por ahí la reflexión, ¿cómo vamos a tener el conocimiento de Dios si nadie nos habla de Dios? ¿O cómo vamos a hablar de Dios si no conocemos nada de Dios? Por eso, mis hermanos, la exhortación esta es, además de la evangelización y la perseverancia, y a pesar de las dificultades y los obstáculos que se nos presenten, nunca debe determinarse la evangelización. Es una labor que tenemos que hacer. A eso se refiere la pesca milagrosa. Es decir, yo te haré pescador de hombres. La labor de nosotros es pescar hombres. Esa es la labor que tenemos que llenar. Esas redes, 153 peces, simboliza a toda la humanidad, judíos y no judíos, pobres, ricos, morenos, blancos, güeros, de cualquier índole, nacionalidad. Todos, la evangelización es para todos en forma general. Eso significa esa pesca milagrosa, y esa es la labor que tenemos que hacer y que está haciendo hoy nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, junto con todo el colegio apostólico, con todos los obispos, con todos los sacerdotes y desde luego con todos nosotros los laicos comprometidos, todos los feligreses de la Iglesia Católica. Es una labor que todos tenemos que realizar
con mayor fuerza y con mayor conocimiento, y sobre todo inculturar a los sectores donde es más difícil llevar ese mensaje. Ahí está la labor. Por eso su santidad el Papa Francisco, me encanta la expresión que hace de que los pastores deben oler a oveja. Es cierto, ¿verdad? Si un pastor no se mezcla con sus ovejas, ¿cómo va entonces a conocer sus ovejas? Jesús es el buen pastor, y a similitud de él, hoy el Santo Padre Francisco nos está exhortando a que entremos con las ovejas, a que nos compartamos con ellos sus experiencias, les llevemos ese mensaje de esperanza, de salvación, de evangelización, de conocimiento de Dios, que es lo que realmente hará que nosotros nos convirtamos en verdaderos y auténticos testigos de Cristo, testimonio cabal de Cristo aquí en la tierra. Eso es a lo que estamos llamados todos nosotros, mis hermanos, a ser testigos de Cristo. Y ser testigo, mis hermanos, no quiero parecer melodramático, pero ser testigo significa que yo soy mártir de Cristo, es decir, que estoy dispuesto incluso, como dice hoy Jesús a Pedro, que cuando eras pequeño tú mismo te ceñías el cinturón, pero llegarán tiempos en que otro lo hará por ti y te llevará a donde tú no quieras ir, y con esto estarás glorificando con tu muerte. Ya claramente le dio a entender, estarás glorificando al Padre. Pedro, tal así como lo hizo, él quiso, según los libros históricos, quiso morir en la misma cruz como Cristo, pero no se consideró digno de hacerlo de la misma forma, así que fue crucificado al revés, y con esto él dio glorificación a Dios. Y así fueron sucediendo los demás apóstoles, Santiago, Natanael, Tomás, todos quienes murieron excepto Juan ofrecieron este sacrificio para glorificar a Dios. Nosotros como testigos, como mártires de Cristo, incluso estaremos dispuestos, y como lo ha habido muchos mártires a través de la historia, han ofrecido su propia vida en sacrificio para glorificar a Dios. Ahí está en realidad el llamado, mis hermanos. El ser testigos de Cristo es dejarlo todo por Él, dejar la barca, dejar las redes, dejar la vida para seguirlo. Esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Y Cristo nos dice, como lo dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: Él los enaltecerá a su debido tiempo. Aquel que abandone todo, casa, todo, hermanos, por seguir a Cristo, no quedará defraudado. Aquel también que sea motivo de tropiezo, también condena Jesús. Aquel que sea motivo de tropiezo para un hermano, también será condenado. Pero también nos dice: aquel que por mi causa sea también objeto de escándalo, también será recompensado, como viene hoy en este evangelio en la primera carta de los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos fueron azotados por anunciar el nombre de Cristo. A eso se refiere: por mi causa están siendo motivo de escándalo y nadie quedará desamparado. Pedro el apóstol seguramente entendió muy bien todos estos mensajes de Jesús, que le llegó hasta el corazón, y él dice, según la historia bíblica, nos dice que por años, incluso por décadas, el apóstol Pedro anduvo propagando siempre esa voluntad de Dios, ese reino de los cielos. Lo llamaban que para por solo su sombra sanara a las personas. Él mismo fue liberado 2 veces de una prisión por medio del ángel de Jesús, por medio del Espíritu Santo, y él siguió con su labor. Incluso tuvo esa humildad y esa modestia de que cuando algunas personas, discípulos, lo vieron, se postraron ante él, y él les dice: levántate, yo soy un hombre igual que tú, sí, con la potestad y la facultad que Cristo les dejó, pero él es un hombre como todos y tiene derecho a equivocarse, porque hemos heredado todos el pecado, todos tenemos la debilidad. Por eso les decía, somos pusilánimes ante todos los demás personas. ¿Por qué? Porque somos débiles. Así como los discípulos del Señor, Pedro, Santiago y Juan, en el huerto de Getsemaní, ellos se quedaron dormidos 3 veces, y Cristo claramente les dijo: el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Dios está consciente de eso, hermanos. No porque nosotros tengamos debilidades o tropiezos o fracasos o pecados, ya no podemos servir al Señor. Al contrario, Dios ha venido para nosotros los pecadores, para que nosotros saquemos adelante su proyecto de evangelización. Y lo repito, no porque Él nos necesite,
no porque Él necesite de nosotros, sino porque nos quiere hacer partícipes de la extensión de su reino celestial. Esa es la morada que todos necesitamos llevar. Por eso esa supercarretera que nos conduce al cielo a través de la labor de los apóstoles se llama gracia. Ese es el bautismo que todos hemos recibido y que nos da la entrada directa al cielo para ser nosotros partícipes de este reino celestial. Ojalá, mis hermanos, que todos hayamos comprendido algo de lo que es este mensaje de evangelización a través de este evangelio y que pongamos verdaderamente en práctica esta labor que nos compete desde luego a todos los feligreses. Mis hermanos, gracias por la atención que me han brindado en esta mañana. Sigo como siempre esperándolos cada fin de semana mientras Dios me dé licencia, cada sábado de 9 a 10 de la mañana a través de este canal 9 de Conocable o a través de internet. Recuerden que se publican todos los programas a través de Facebook, algunos están en YouTube, también pueden recurrir a nosotros a través de YouTube. Solamente pongan Luz y Esperanza, 2 de marzo del 2013 o 6 de abril del 2013 y verán ahí también los programas a través de YouTube. Van a poner también Luz y Esperanza TV, espacio Mario Treviño, y podrán ver también por ahí algunos de los programas que hemos estado grabando últimamente. Así es que, mis hermanos, gracias por su atención. Les deseo que tengan muy buen fin de semana. Ánimo todos a seguir adelante y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pásela muy bien y hasta la próxima. Gracias. Hay ángeles presentes en este lugar y sentimos tu presencia a través de ellos. Por eso te cantamos y te alabamos con alegría y con gozo y te decimos así: si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé, Señor, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cantemos con alegría. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. Siento tu presencia, Señor. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿Sabes lo que pasa cuando los ángeles llegan? Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ríe, ella ora y congrega. Enfrenta el infierno y combate